Sean todos cordialmente bienvenidos a este su canal Geopolítica Profética. El mundo se encuentra al borde de un conflicto global. Tanto los Estados Unidos como Rusia se han amenazado. Y no solamente se han amenazado, sino que han actuado. El presidente Biden ha dado orden para que se puedan utilizar los misiles de fabricación estadounidense para un ataque a territorio histórico de la Federación Rusa, como efectivamente se dio en días pasados. Rusia responde enviando un ataque mediante un misil ICBM de alcance medio estratégico que podría haber llevado carga nuclear, pero que llevó una carga convencional. Aún así hizo gran daño a instalaciones estratégicas de Ucrania. Luego de eso, el presidente Putin da un discurso al cual hay que prestarle mucha atención. El presidente electo, Donald Trump, no ha hecho mayores comentarios respecto a esta situación. ¿Qué tipo de gobierno le esperará al presidente Donald Trump si se desata un conflicto entre Rusia y la OTAN? Pasemos a leer algunos puntos donde vamos a ver las declaraciones del presidente Putin que debemos tomar muy en cuenta y que están relacionadas precisamente con el desarrollo profético. Y vamos a ver esto. Dice acá el presidente Putin en parte de su declaración del discurso que dio el 21 de noviembre. El mandatario dice acá la noticia que sostuvo además que el conflicto que comenzó en febrero de 2022 ha cobrado aspecto de carácter global. Tras los ataques de largo alcance desde Ucrania, el conflicto regional ha adquirido elementos de un conflicto global. Esto es de preocuparse, hermanos y amigos, porque el presidente Putin está diciendo acá que ya ese conflicto no se va a quedar allá en Ucrania, en Europa, sino que va a trascender al mundo entero. Y precisamente esto es lo que dice la profecía, que habrá una situación de carácter mundial, un conflicto de carácter mundial que afectará a todos los países del globo. Dice más adelante, nos consideramos con derecho a utilizar nuestras armas contra las instalaciones militares de aquellos países que permitan que sus armas se utilicen contra nuestras instalaciones, declaró Putin. En caso de una escalada de acciones agresivas, responderemos con la misma decisión. Óigame, eso quiere decir que no solamente Rusia está dispuesta a responder a Ucrania, o sea, atacar a Ucrania como respuesta a cualquier ataque en territorio ruso, sino que también están en disposición de atacar a los países de donde provienen esas armas. Y como sabemos, esas son armas tan avanzadas que definitivamente los ucranianos no están preparados para manejar ese tipo de armamento. Y todo el que conoce algo de estrategia militar sabe muy bien que para poder llevar estos misiles, poder operarlos, necesitan de satélites y de personal especializado. Por ello entonces, ahora vemos que Putin está declarando acá que cualquier país que esté involucrado en esto, apoyando a los ucranianos para atacar a Rusia, la respuesta no sería solamente para los ucranianos, en contra de los ucranianos, sino que sería también para el país que los está apoyando. En este caso, los Estados Unidos, que serían los dueños de los misiles a los cuales Biden le dio la luz verde para que puedan ser usados por Ucrania en contra de Rusia, o también si fuesen de Gran Bretaña o de Francia. Por otra parte, el mandatario alertó que Rusia está preparada para cualquier escenario. Mis hermanos y amigos, esto nos lleva entonces a hacer un análisis de lo que presenta las Sagradas Escrituras para poder nosotros tener
un panorama completo del escenario y saber, de acuerdo a lo que nos señala la palabra de Dios, cuáles serán los siguientes pasos en toda esta situación. Porque Dios no ha dejado a oscuras a su pueblo. Dios ha revelado a través de su profeta y a través de hombres, de estos hombres pioneros adventistas que fueron estudiosos profundos de las Sagradas Escrituras. Dios reveló a través de todos ellos la verdad en cuanto a todas estas situaciones. Veamos. Y vamos a leer de la Guerra Mundial de Daniels, del pionero adventista Daniel, en el capítulo La Cuestión Oriental. El capítulo 11 de Daniel da un maravilloso pronóstico de la historia del mundo, desde la época del Imperio Persa, 538 a.C., hasta la caída de todos los reinos terrenales. La profecía comienza con los conflictos persas y griegos y termina con el derrocamiento y la ruina total de un poder que muchos expositores afirman que representa a Turquía. En este caso, mis hermanos y amigos, como lo hemos explicado en vídeos anteriores en este canal, estamos viviendo en una época donde ahora los actores son diferentes, pero la trama es la misma. Ya no es Turquía el rey del norte para nuestros días, sino que el rey del norte para nuestros días sería, como lo dicen bien los pioneros adventistas, que todo imperio, todo poder que ocupe los territorios geográficos de Seleuco y Lisímaco, cuando se dividió el imperio de Alejandro Magno, el imperio griego, que se dividieron en cuatro territorios de sus cuatro generales, los territorios de el general Seleuco y Lisímaco, a través de la historia, todo poder, toda potencia que ocupara geográficamente ese lugar al norte de Jerusalén, se convertía por ende en el rey del norte. Y para los días de los pioneros adventistas era Turquía, pero para nuestros tiempos no solamente es Turquía, sino es la OTAN, con los Estados Unidos a la cabeza, porque geográficamente la OTAN, que es una organización de una alianza militar europea encabezada por los Estados Unidos y donde también Canadá lo integra, esta organización de defensa geográficamente ocupa los lugares que Lisímaco y Seleuco se establecieron como reyes después de que Alejandro Magno murió y el imperio fue dividido en cuatro. Bueno, hoy en día esos territorios están ocupados por el poder de la OTAN, del cual Turquía, la moderna Turquía, es parte también de la OTAN. Por lo tanto, para nuestros días, la OTAN sería el rey del norte. Es de suma importancia que el mundo conozca el significado de la última especificación de la profecía de Daniel referente al imperio turco, o sea, para nuestros días sería la OTAN. Es como sigue: plantará las tiendas de su palacio entre los mares en el monte glorioso y santo, pero llegará a su fin y no habrá quien le ayude. Daniel 11, versículo 45. La razón por la que es tan importante que se entienda el significado de este evento cuando está por suceder es porque es el preludio de la venida del príncipe de paz, o sea, de Jesucristo, el mayor de todos los eventos de la historia del mundo. Con las palabras "en aquel tiempo" se indica la caída del Imperio Otomano y la segunda venida de Cristo. En otras palabras, mis hermanos y amigos, estamos a punto de que la OTAN en los Estados Unidos plante las tiendas de su palacio, o sea, su poder militar, en el Monte Santo y Glorioso, o sea, en Israel. Una vez que eso se dé, que los Estados Unidos, por salir en defensa de Israel, plante sus tiendas en ese lugar, entonces se dará cumplimiento a este versículo 45. El conflicto que hay ahora mismo entre Rusia y la OTAN no es más que el desarrollo del versículo 44 del capítulo 11 de Daniel, donde noticias del oriente y del norte
Según los pioneros adventistas, noticias de Oriente y del Norte es Rusia en alianza con potencias orientales. Y note usted que eso se cumple hoy en día, porque Rusia, quien lo está apoyando es China, Corea del Norte, la India e Irán, esas potencias orientales. Entonces, se cumple la profecía al pie de la letra y de acuerdo al versículo 44, el conflicto que estamos viendo ahora mismo no es más que el desarrollo de ese versículo 44, donde habrá una, o existe, pero habrá una guerra de mayor envergadura entre Rusia y la OTAN, que dará lugar entonces al siguiente paso, que será el versículo 45 del capítulo 11 de Daniel, y que por lo tanto el mundo entrará en una crisis global que llevará a los Estados Unidos a la imposición de una ley dominical, porque sus gobernantes y los religiosos de ese país dirán que todo este conflicto, todas estas calamidades, toda esta situación, la caída de la economía y todo lo demás que va a venir, mis hermanos y amigos, se debe a que el mundo se ha olvidado de Dios. Entonces apelarán a imponer un día idolátrico de adoración, un falso día de reposo, mediante el cual creerán que de esa manera estarán buscando a Dios, cuando realmente se convertirá en la marca de la bestia. Y así entonces veremos el desarrollo de todas estas situaciones, donde se impondrá esta ley dominical y será el cumplimiento de los últimos versos del capítulo 13 de Apocalipsis. Luego de toda esta situación, entonces el papado será exaltado mediante la veneración de este día, y los Estados Unidos le hará imagen a la bestia. Pero dice el versículo 45 que el rey del norte llegará a su fin y no habrá nadie quien le ayude. ¿Por qué? Porque la sierva de Dios dice que cuando en los Estados Unidos de Norteamérica se imponga una ley en violación a la conciencia, o sea, un día de adoración idolátrica obligatorio, será la ruina de los Estados Unidos de Norteamérica, será la ruina nacional. Ahí se cumplirá el versículo 45, donde el rey del norte llegará a su fin. Porque una vez que ese decreto se dé y venga la persecución contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, o sea, los guardadores del sábado, el verdadero día de reposo, el sello del Dios vivo, cuando eso se dé, cuando los Estados Unidos de Norteamérica violen la Constitución y se monte la persecución, será la ruina nacional y llegará a su fin. Entonces, estaremos a un paso del término de la gracia, de que la gracia se termine, de que caigan las 7 últimas plagas y el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Por eso es que dice Daniel capítulo 12, verso 1, que en aquel tiempo se levantará Miguel. Nos encontramos en el tercer ay, mis hermanos y amigos. Nos encontramos en el momento que las naciones están airadas, en el desarrollo de la séptima trompeta de Apocalipsis 11. Le hacemos un llamado a todos ustedes, mis hermanos y amigos, para que nos volvamos a Dios, que nos preparemos, porque lo que viene realmente es difícil. Dice la sierva de Dios que habrá un dolor que ningún bálsamo podrá aliviar, y que aún antes de que se termine la gracia, la guerra va a prevalecer, porque todo esto dará lugar entonces a la imposición de la marca de la bestia. Mis hermanos y amigos, que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga, es mi deseo y mi oración. Amén.